Buen día, amados hermanos y hermanas. Les saludo con amor y paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es un día maravilloso. Ya tuvimos una hermosa mañana. El día del Señor siempre es un día muy especial. El día cuando podemos reunirse y podemos alabar su santo nombre. Podemos unirnos en oración, en espíritu, servir uno al otro con el don que el Señor había colocado en la vida de cada uno de nosotros, sirviendo uno al otro, haciendo crecer el cuerpo de Cristo en amor. Esta es la idea, estar unidos, estar en comunión. Sin esto no podemos vivir. Bueno, ya tuvimos una mañana hermosa, disfrutamos de un desayuno en conjunto, invitamos al Espíritu Santo para que participe con nosotros, en nosotros, actuando por medio de nosotros y para bendecir la vida de otras personas. Espero que pudiste disfrutar de este desayuno. Y bueno, ahora llegó el momento cuando podemos y tenemos que meditar un poco acerca de la palabra del Señor. Y hoy lo vamos a hacer de una manera particular. Lo vamos a hacer de una manera especial, porque por lo general tomamos un pasaje y meditamos sobre este pasaje, una historia, una parábola. Y hoy vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a ver varias historias y varios pasajes, varias parábolas del Señor, para poder ver y entender el mensaje principal, la idea principal que el Señor está colocando en estas parábolas. Porque a veces cuando las estamos considerando por separado, por separado una de la otra, lo que sucede es que podemos perder el hilo rector, la guía que el Señor pone, o sea, la idea principal. Y cuando lo vemos en conjunto, de repente nos damos cuenta que esto que el Señor nos quería decir. Por ahí vamos a perder la riqueza que el Señor había puesto en cada una de las historias. Porque si metemos en la profundidad, podemos meditar muchísimo tiempo sobre cada parábola, pero la idea de hoy es ver y captar la idea principal, el hilo rector, ¿no? El eje de este pasaje. Pasaje que lo vamos a entender, pasaje como capítulo entero del Evangelio de San Mateo. Bueno, vamos a leer el capítulo 24 y al escuchar que estamos hablando de Mateo 24, obviamente ya se dan cuenta que vamos a hablar de los últimos tiempos. Vamos a hablar de las parábolas que el Señor había colocado en este capítulo para darnos indicios de estos últimos tiempos y especialmente para exhortarnos a una actitud determinada, a un pensamiento, una forma de vivir y actuar determinada. Y que esto que el Señor quería de nosotros para este tiempo. Muchas veces nosotros tratamos, escudriñando escrituras y estudiando estos pasajes, adivinar, a ver cuándo será la venida del Señor. Una tarea bastante ingrata, ya que el Señor mismo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, y lo repite vez tras vez. Sin embargo, no tenemos que tanto tratar de adivinar cuándo será la venida, aunque el Señor nos da indicios bastante vehementes para entender cuándo será. Sin embargo, lo más importante son las exhortaciones y ideas que el Señor tiene para nuestra vida en estos últimos tiempos. Y nosotros cuando pensamos de la iglesia en los últimos tiempos, cuando estamos pensando de la iglesia post-cuarentena, vemos una iglesia muy relajada, vemos congregaciones separadas, vemos las personas que están alejadas, se alejaron, que tomaron esta costumbre, que se acomodaron de este alejamiento y distanciamiento que se había creado socialmente, pero también espiritualmente entre nosotros, como entre hermanos, pero también entre nosotros y Dios. Y seguramente que idea fundamental de todos estos sucesos era justamente crear este distanciamiento, distanciar la humanidad uno del otro y de esta manera distanciarlo
distanciarla de su Señor y de su Creador. Así que vamos a leer, no vamos a perder más tiempo, vamos a comenzar leyendo capítulo 24 de Mateo, y el Señor Jesús hablando de los señales y de las épocas de su pronta segunda venida, está diciendo lo siguiente. Vamos a ir leyendo y vamos a ir meditando a la vez sobre cosas que el Señor nos está transmitiendo. Y dice Jesucristo, dice, pero, versículo 36, 24, 36 de San Mateo, estamos leyendo, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la barca, en el arca. No se supieron nada de lo que sucederá hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Y sigue el Señor Jesús, así será en la venida del Hijo del Hombre. Él dice así, de la misma manera van a acontecer cosas en el día cuando el Señor Jesús vendrá a buscar su iglesia en su segunda venida. Dice, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Dice, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan eso. Si un dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. O sea, primera historia que menciona Jesucristo en esta cadena de historias y parábolas que Él está contando a sus hijos. A sus hijos también, sus hijos espirituales y a sus discípulos. Primera historia es la historia de Noé. Él dice que no había ningún suceso que sobresaliente, no sucedió nada que permitiría presumir a esta gente, a la gente de la época de Noé, que va a acontecer algo sobrenatural, que va a pasar algo que va a poner fin a su existencia, a la existencia de la humanidad como tal, y que puede venir diluvio, algo que nunca sucedería, hubiera sucedido antes ni sucederá después. Sin embargo, él dice, de la misma manera como se casaban, se daban en casamiento, estaban trabajando, dice, de la misma manera sucederá en el día de llegada del Hijo del Hombre, en el día del Señor. Dice, la gente va a seguir haciendo sus tareas habituales. Algunos estarán trabajando. Dice, tampoco va a haber mucha diferencia entre aquellos, o sea, una diferencia visual de dos personas están trabajando, de repente uno será llevado y otra dejado. Dos mujeres trabajando en casa, y de la misma manera, una será arrebatada por el Señor y otra va a seguir trabajando sin darse cuenta que pasó algo. O sea, de la misma manera, él dice, no va a haber ninguna señal especial que permitirá conocer que este día es un día especial. Este momento, esta hora va a suceder algo. Nada adviene, no va a haber ningún anuncio de este momento. Va a venir, dice, como ladrón de la noche. Va a venir de golpe, de una manera inesperada. Él dice, por eso, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor. Él dice, si un dueño supiera a qué hora de noche va a llegar, dice, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Y esta frase, cuando menos lo esperan, lo va a repetir 2 o 3 veces más, lo va a repetir algunas veces más para decir,
va a venir en el día cuando menos lo esperan. El Señor sabía perfectamente que vamos a intentar de adivinar el día de su llegada, que vamos a tratar de saber el momento cuando vendrá, la hora cuando vendrá. Sin embargo, Él dice, cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen. Y para darnos, para abrir un poco panorama, Señor Jesús sigue contando parábolas. Él sigue presentando parábolas y dice, y está contando parábola acerca de un administrador infiel, o da variantes, dice puede ser así, puede ser de otra manera, pero acerca de un administrador de una casa. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? De hecho, es un momento muy interesante. A mí me gustaría hacer una pequeña paréntesis. Él dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida en su debido tiempo? O sea, está hablando de una casa y un señor, un dueño de la casa que se va de la casa, sin embargo deja un encargado sobre su casa, deja una persona a cargo de la casa, o sea, un encargado, el cual a su vez tiene una tarea de atender necesidades y dar de comer a sus consiervos. O sea, este encargado no es una persona libre, es uno de los siervos del Señor. Es un siervo más. O sea, en la casa, suponemos, tenía 10 siervos. Rescata uno de estos 10 que, además de servir a su Señor como todos los demás, tiene que servir a sus consiervos. Es un siervo igual que otros siervos, pero además de servir a su Señor, tiene que servir también a sus siervos, a otros siervos que están en la casa. Y uno dice, entonces es el menor, porque no solo sirve al Señor, sino también sirve a otros sirvientes. Sin embargo, el Señor dice, este es el encargado. Nosotros muchas veces cuando pensamos de encargados de la congregación, de aquellos a quien el Señor había puesto como encargados sobre su grey, sobre su rebaño, cuando estamos pensando de ministros, de pastores que están ministrando las iglesias, muchas veces realmente son grandes hombres de Dios, son siervos que se sacrifican la vida por la grey, por el rebaño de Dios. Sin embargo, muchas veces las personas que piensan acerca del pastorado, que buscan este ministerio de quedarse a cargo del rebaño de Dios, de repente están pensando de una posición de autoridad, de una posición que le puede brindar un respeto adicional, una autoridad, un dominio sobre el rebaño. Y no está pensando que es un siervo más. No es una posición de poder, de autoridad, o posición que le permite vivir de la grey. En cambio, el Señor dice, no, es un siervo más, un siervo de entre otros siervos, pero que además, por servicio a su Señor, va a servir a los demás. De la misma manera es como el Señor dijo, cuando los discípulos empezaron a discutir quién es más grande entre ellos, Él dice que tiene que ser como un niño, tiene que ser humilde, dice, y el que quiere ser más grande debe ser el servidor a los demás. Este es el concepto, lo quería rescatar una vez más, este es el concepto de encargado, es el concepto pastoral que tiene el Señor, que nos transmite también por muchos medios, también por medio de esta parábola. Él dice, el que quiere servir, el que quiere ser más grande, más importante, que sirve, que sea servidor, siervo, esclavo a los demás, lo tenemos que tener presente cuando pensamos en una posición, una postura de autoridad espiritual, porque no es dada para enseñar,
para gobernar por encima, para adquirir poder sobre otras personas, para vivir de otras personas. No es para lastimar ni maltratar a otra gente. Es para servirles, para darles de comer. Y el Señor dice, les aseguro que dichoso el siervo cuando el Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Él dice, y aquel encargado que quedó para alimentar, para dar de comer, atender necesidades de otros siervos, quedó sirviéndoles, cuando si el Señor lo encuentra cumpliendo con su deber, fielmente lo pondrá sobre todo lo que tiene. Sobre todo lo que tiene, porque para el Señor es importante que sus siervos quedan bien atendidos, que sus siervos quedan bien alimentados. Es importante para Él. Por eso Él demanda tanto responsabilidad de aquellos a quienes pone a cargo, a quienes deja como encargados de su casa. Sin embargo, dice, pero, ¿qué tal si este siervo malo se pone a pensar? Porque lamentablemente hay siervos malos. Dice, mi Señor no está... mi Señor se está demorando, y luego comenzará a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espera y la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que recibirán los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Él dice, si este siervo se va a portar de mal manera, un día el Señor volverá. Pero ¿de qué manera volverá? Él dice, el día en que el siervo menos lo espere y a la hora que menos pensar, el Señor volverá. Y de vuelta a Jesucristo empieza a estar remarcando, dice, a la hora que menos lo espera. En la historia anterior, él decía, versículo 41, al final dice, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Y acá versículo 49, versículo 50, lo dice, el día que el siervo menos lo espere y la hora menos pensada, el Señor volverá. Vuelvo a decir que será de una manera inesperada, a la hora que ni pensamos, ni el día que no podemos imaginar, este día el Señor volverá. Dice, lo castigará severamente la condena que recibirán los hipócritas, porque muchos encargados, muchas personas que suben al púlpito y muchas personas que se hacen llamarse siervos o ministros del Señor, lamentablemente están llevando una careta, son hipócritas, porque hacen imagen de un servidor del Señor, sin embargo están sirviendo a su propio ego, atendiendo su propio orgullo. No estoy generalizando, por supuesto que no, sé que hay muchísimos pastores muy sacrificados, hay muchísimos hombres de Dios que están sirviendo de una manera fiel a su Dios, atendiendo la grey del Señor, atendiendo el rebaño que el Señor compró para sí mismo, derramando su propia sangre. Entienden que el rebaño es propiedad de Dios, es propiedad del Señor, que había entregado lo más precioso que tenía por este rebaño, y por esta razón lo tratan con sumo cuidado, amor y respeto. A estas personas el Señor recompensará en gran manera. Pero volvemos a la historia. Ya vemos cómo el Señor nos guía, hace transitar estas parábolas, estas historias, remarcando una verdad, repitiendo vez tras vez que el Señor vendrá a la hora que no lo esperamos, vendrá de una manera inesperada. Y repite 2 veces, dice, manténganse despiertos, manténganse alertos. La palabra original que utiliza despiertos es la palabra de vigilancia. Dice, acá dice manténganse despiertos, pero en el original dice vigilen, sean vigilantes, sean atentos. Una persona que vigila nos hace pensar o sea, nos trae
una imagen de un militar que está haciendo una guardia, un vigilante, una persona que está enfrentando una situación de peligro o de algo bueno que se está por venir y no lo quiere perder. Una persona está de guardia, está vigilando, tanto cuando está esperando una invasión de un enemigo, un ataque, que un enemigo puede atacar, y para resistir a tiempo esta agresión está puesto un vigilante, pero también cuando tiene que venir un superior. Y para no faltarle respeto con una actitud indebida, generalmente se ponen un vigilante para advertir a los compañeros que se acerca un general, un coronel o una persona de alto rango, para poderlos saludar como corresponde, tomando actitud de respeto y reverencia. También es la función de un vigilante. Por eso dice, sean vigilantes, vigilen, sean atentos, despiértense, manténganse despiertos. ¿Por qué? Porque no saben a qué hora, porque el Señor vendrá como ladrón en medianoche, vendrá de una manera inesperada, no habrá ni signos ni señales que puedan advertir su inminente venida. Eso lo decimos aunque tenemos señales generales que nos permiten saber que estamos viviendo en el último tiempo, en la última hora del último tiempo. Estamos viviendo los últimos momentos, segundos de esta humanidad. Sabemos que realmente estamos presenciando, y estoy segurísimo que nuestra generación vendrá la venida del Señor. Y aunque no sea así, sabemos que esta época, estos tiempos son últimos. La venida del Señor está muy pronta y tenemos que estar despiertos, tenemos que vigilar, tenemos que estar atentos. Y a esta parábola le sigue la otra, la cual en realidad es el centro de nuestra reflexión. Y vamos a pensar en esta, la famosa parábola de 10 vírgenes. ¿Sí? Y la parábola anterior de encargado infiel o historia de Noé nos sirve de introducción, y hay que leer la parábola de 10 vírgenes en un contexto, en contexto de estas historias, de todo este capítulo, porque de otra manera como que nos enfocamos muchas veces en detalles y perdemos la idea principal de esta parábola. Porque tenemos que entender que cuando el Señor cuenta parábolas, cuando el Señor cuenta historias, muchas veces los detalles no son tan importantes. Nos enfocamos en muchos detalles. ¿Y por qué vírgenes eran 10? ¿Por qué no 8? Y si llevaban vasijas, si llevaban jarrones, y dónde habían colocado el aceite, cómo eran lámparas, si estaban llenas, si estaban semillenas, cómo estaba mecha encendida, no estaban encendida, qué clase de aceite portaba, de qué edad eran vírgenes, era de noche a medianoche. O sea, y tratamos de discernir un montón de detalles, buscando ubicarnos a nosotros entre vírgenes sensatas y pensando en otros como insensatas. Y en realidad hay simplemente un hilo rector, está presente una idea que tenemos que entender que el Señor, un reto que el Señor nos quiere transmitir por medio de esta parábola. El Señor cuenta, capítulo 25, versículo 1, dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron del aceite. En cambio, las prudentes llevaron las vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba de llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. Al medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron, se pusieron a preparar las lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas
se están apagando. No, les respondieran estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaron, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. O sea, el Señor Jesús está contando una típica historia de una boda muy típica judía. Cuando leemos que salieron las 10 jóvenes no casadas, las 10 vírgenes al encuentro del novio, entendemos que no salieron al encuentro de su novio. Eran el corteje, eran acompañantes de la novia. En realidad este detalle no tiene tanta importancia. Era el grupo de personas que estaban esperando llegada del novio. Porque muchas veces algunos traducen acá, está escrito la esposa o el esposo, el novio. Diferentes traducciones lo traducen de diferente manera, a ver si es esposo, si la parábola se refiere a Israel, se refiere a los paganos, o sea, a los gentiles, a quién se dirige la parábola, y las vírgenes son acompañantes, no son la novia, y empiezan a especular con estos detalles, perdiendo lo esencial. Hay personas que están esperando la llegada del Señor y se durmieron. Y ¿saben qué? Es muy lógico. Cuando viene la noche, es muy fácil quedarse dormido. Cuando viene la noche, nosotros dormimos. Y es muy natural, y más si tuvimos un día agitado, con más razón uno puede dormir. Y seguramente estas señoritas se estaban preparando, pasaron todo el día con mucha preocupación, preparando su amiga, la novia, preparando sus vestidos, preparando la carpa de la boda, preparando comidas, y ahí se prepararon, se vistieron ellos, tomaron sus lámparas y salieron al encuentro, porque su tarea era recibir al novio, acompañarlo con las lámparas encendidas, haciendo este efecto de iluminación, acompañándolo, alumbrando el camino, y era todo muy lindo. Por supuesto, al ser señoritas, no portaban antorchas como lo hacían los hombres, sino lámparas delicadas, lindas, y de esta manera, especialmente a las horas nocturnas, daba un efecto de luminosidad especial, quedaba muy lindo. De repente se ponían en 2 filas recibiendo al Señor, al novio que se estaba viniendo, y nos podemos imaginar, ¿no? Uno dice, ay, qué inteligentes las unas e insensatas las otras, pero si uno se pone a pensar, justamente las insensatas se portaron de una manera bastante natural. Primero, ¿quién podría pensar que el novio puede demorar tanto, no? Generalmente quien se demora es la novia, no el novio. Seguramente ustedes, tanto como yo, de la misma manera, nosotros asistimos a muchos casamientos, a muchas bodas, y creo que ni una sola vez no vi un novio que llegara tarde. El novio siempre viene con mucha ansiedad, viene muchas horas antes preparando el lugar, está esperando la llegada de la novia, y bueno, por fin, el novio es como novio, puso camisa, pantalón, qué sé yo, subió algunas zapatillas y ya está. y ya está preparado, acomodó cabello así nomás, y no le importa mucho, pero la novia sí.
La novia empieza a prepararse, que vienen maquilladoras, que vienen perfumistas, que le ponen perfume, que le ponen maquillaje, vienen peluqueras, que le arman el peinado, vienen de la sastrería, le ponen el vestido y de repente se ponen histéricas porque acá se arrugó vestido, porque acá se cayó florcito, porque qué sé yo, por humedad se desarmó el peinado, empiezan a retocar peinado, empiezan a retocar vestido, empiezan a retocar adornos y esto de una manera interminable. La novia llora, todo maquillaje se le viene por abajo, llora todo el mundo, le empieza a acomodar, finalmente llega 5 horas más tarde, pero una cosa totalmente normal, común, ya nos acostumbramos a eso y seguramente en aquella época pasaba de una manera algo similar, aunque con otros elementos, en otro contexto por supuesto. ¿Y qué sucede? Las chicas que obviamente no esperan que el novio puede demorar mucho, pueden imaginarse que las damas de compañía que acompañan a la novia, sus amigas, las vírgenes, ellas salen también bien vestidas, bien preparaditas, bien arregladitas, salen con lámparas. ¿Y quién va a salir con lámpara y además portando acá lámpara y acá una vasija, un jarrón con aceite para reponer? Pero a nadie se le ocurre hacerlo, pero queda poco estético, queda incómodo, es incómodo acá jarrón, acá saludar, acá se te cae, o sea, nadie lo hace. A nadie se le cruza por la cabeza que puede demorar tanto, es incómodo, es poco estético llevar un recipiente con aceite además de lámpara. Sin embargo, vemos que había personas que lo hicieron. Vemos 5 personas, digamos, están llamadas insensatas, pero yo diría normalmente insensatos, que es una normalidad en cierto sentido que sean insensatas, pero habían personas que se portaron de una manera diferente, que habían advertido que puede darse situación, que no saben ni el día ni la hora, y por esta razón, siendo inteligentes justamente, llevaron unas repisas, llevaron unos jarrones, recipientes con aceite para reponer aceite en sus lámparas. Y bueno, salieron al encuentro del novio, el novio demoró, quedaron dormidos. A la hora nocturna seguramente las lámparas no las habían apagado, lámparas habían consumido el aceite que había adentro. Suena el shofar con el cual se anunciaba la llegada del novio, suena la trompeta, y también sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a venir con el sonar de la última trompeta. Por esta razón muchos están relacionando la llegada del Señor con la fiesta de Yom Teruah, fiesta de las trompetas, fiesta en la cual se estaban coronando a los reyes. Hay mucha relación con la trompeta, pero también en la boda, este ejemplo nos viene también como anillo al dedo, porque también en las bodas se anunciaba la llegada del novio con sonido de un shofar, con sonido de la trompeta, y de repente suena la trompeta, y hay un grito, novio viene, se levantan las chicas, saltan, arreglan sus vestidos, toman sus lámparas, y de repente algunas advierten que el aceite se está acabando o está por acabar, y se dan cuenta que la función que tiene que cumplir de escorte, de acompañante, de alumbrar el camino, justamente este efecto óptico y luminoso que deben realizar, no lo pueden hacer por falta del aceite. Ellos dicen, préstenos el aceite, y las otras dicen, no podemos. O sea, es claramente que cada uno es responsable por tener suficiente aceite. Les dicen, vayan a comprar. Pero sabemos que de qué hora se trata, de medianoche. Al medianoche no se consigue más aceite.
no hay almacenes abiertos, nadie vende a esta hora. Seguramente las chicas tenían que quedar hasta la madrugada, hasta la primera hora de la mañana cuando se abrió un almacén o una casa de venta de aceite donde pudieron comprar o conseguir el aceite para llenar sus lámparas para venir a la fiesta de boda. Sin embargo, ya se les había prohibido la entrada. Y parábola cuenta, bueno, que el novio había rechazado y dijo, bueno, con las palabras bastante duras, ellos clamaron, Señor, Señor, suplicaron, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Y muchas veces la gente se está preguntando, ¿y qué es el aceite? Porque justamente la falta de aceite que causó este desastre. Yo no sé si se trata de la salvación esta parábola. Para mí no tanto, pero entiendo que va a haber mucha diferencia entre sensatos e insensatos, entre inteligentes e insensatas, entre creyentes que esperaron al Señor de una manera correspondiente y entre aquellos que faltaron en su paciencia, en su perseverancia. Y seguramente se distorsionaron a otras actitudes. De hecho, podemos entender que una parábola es consecuencia y continuación de la otra. La parábola anterior, ¿qué nos estaba diciendo? La parábola anterior, primera historia, nos hablaba que los tiempos serán iguales que siempre, que un día no será diferente del otro. La gente va a salir a trabajar, no va a quedar sentado en el casa esperando la llegada de Dios. No, va a salir, algunos salen al campo, otros estarán trabajando en casa. Será absolutamente igual que cualquier otro día, el día de llegada del Señor. Y nadie se va a dar cuenta que este día y a esta hora va a ocurrir la llegada del Señor Jesucristo. La segunda parábola, o sea, la parábola del administrador infiel, nos cuenta que también está diciendo que será el día en que el siervo menos lo espere y la hora menos pensada. El día que no espere, la hora menos pensada, se va a acontecer la llegada del Señor. Y nosotros entendemos, y de la misma manera acontece en esta parábola. Y la actitud de un administrador infiel, ¿cuál era? Era tomar actitudes y comportamientos que el Señor no quería para el tiempo de su espera. Y nosotros nos damos cuenta que el administrador infiel pensaba que el Señor viene más tarde. Las vírgenes pensaron que el Señor viene antes, pero y uno y el otro se equivocaron. Tanto unas como el otro se equivocaron. Uno propuso una fecha más tardía, otros propusieron una fecha más temprana y la hora más temprana. Sin embargo, tanto uno como las otras se equivocaron. Hay muchas personas que proponen fechas y las horas de venida del Señor, pero se equivoca. El Señor repite y repite y no se cansa de repetir que a la hora menos esperada, el día que menos se espera, vendrá. Vendrá, en esto no tenemos menor duda. Y sabemos que la época que vivimos es la época de su venida. No sabemos ni el día, ni la hora, ni lo vamos a saber. Pero sabemos que es muy probable que no llegue ni terminar este mensaje y sonará la trompeta y todos vamos a la presencia de Dios. Y puede ser que tendremos que esperar unos años más o un par de décadas más, no sabemos. Pero sabemos que es un abrir y cerrar de ojos y va a acontecer. Y el Señor reclama y finaliza esta parábola de 10 vírgenes. Dice, por tanto, agrega Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Dice, manténganse alerta, vigilen, sean despiertos, sean vigilantes, sean alertas, mantengan actitud
manténganse despiertos. Esto es muy importante, manténganse despiertos, mantener actitud correcta, presencia o falta del aceite, la actitud de administrador que cumplía bien sus funciones o los incumplía es la misma cosa. O sea, es la actitud, presencia o falta del aceite. Es presencia o falta de una determinada actitud que el Señor espera de nosotros. Como el Señor esperaba de administrador que cuide bien a sus consiervos, les da de comer y cuide bien la casa, de la misma manera esperaba que las vírgenes tengan una cierta actitud que represente el aceite. Algunas personas dicen, no, hermano, ¿de qué estás hablando? El aceite representa al Espíritu Santo. Otros dicen, no es tanto aceite, representa al Espíritu, sino su llanura. Otros dicen, no, aceite es la alabanza. Otros dicen, no, aceite es la oración, es oraciones que elevamos al Señor. Otros dicen, no, se están equivocados, aceite es la santidad que faltó a estas vírgenes y por eso no podrían ingresar a las bodas, a las bodas que se celebran, a la boda del Cordero, como es de costumbre llamar esta eventual fiesta. Y sin embargo no podemos... es probable, existe una posibilidad y hay lugar para estas interpretaciones, para interpretar, es que muchas veces tratamos de interpretar y ya llevamos los anteojos puestos de determinado color, sabemos que en muchas ocasiones palabra interpreta o nos trae esta imagen del aceite de oliva, como una imagen representativa del Espíritu Santo y automáticamente lo aplicamos acá, pero entendemos que todas las vírgenes estaban esperando, todos eran creyentes, por decirlo así, todos esperaban al novio, todos se durmieron de una manera igual. O sea, en este sentido no se diferenciaban. De hecho, ¿cómo ustedes se imaginan almacenar o abastecer una persona? Si yo me voy de viaje y sé que voy a extrañar a mi esposa, le voy a decir, Olga, vení, dale, vamos a pasar juntos más tiempo, de esta manera puedo acumular 2-3 litros más de tu presencia, o qué sé yo, en kilo, no sé cómo medirlo. ¿Cómo puedo abastecerme de mi esposa para proveerme en el día cuando no la voy a tener cerca? De hecho, tampoco podemos pensar en eso, porque al Espíritu Santo ya lo tenemos, y si no lo tenemos directamente no tenemos la salvación y estamos yendo al infierno. La presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón es el sello que nos distingue de aquellos que están yendo a la perdición. Somos sellados por la presencia del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, sí lo podemos apagar, podemos entristecer, podemos no abrir nuestra vida por completo, podemos no estar llenos del Espíritu Santo, pero si lo tenemos, ya tenemos la vida eterna, tenemos nuevo nacimiento. De nuestra relación con el Espíritu Santo vienen múltiples beneficios, o al contrario, situaciones que pueden complicar nuestra vida cuando no estamos dando lugar al Espíritu Santo. Sin embargo, no podemos abastecernos o guardar una partecita, un par de kilos de Espíritu Santo para el día de mañana. O sea, es ilógico pensar que puede tratarse del Espíritu Santo, tampoco de oración. Oración es una relación con Dios. ¿Cómo puedo abastecerme o guardar, hacer depósito un poco de esta relación? No, si estoy adorando y pienso, bueno, hoy adoraré 1 hora de más para tener para mañana. Si estoy pensando esto directamente, no estoy adorando, porque adoración es actitud de mi corazón, es actitud de mi vida delante del Señor. Es actitud constante. No lo puedo abastecer, es algo que puedo tener o puedo no tener. ¿Y qué es esto que puedo tener o puedo no tener en este tiempo de espera de llegada del Señor? Y les sugiero que
nos remitimos a Epístola de Santiago. Epístola de Santiago capítulo 5, Santiago 5, versículo 7, nos está diciendo, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Véanse que Santiago está hablando de la misma cosa, absolutamente de la misma cosa, está hablando de la venida del Señor. Él entiende de la misma manera como lo está advirtiendo Pablo y como lo estaba desde el principio advirtiendo el Señor Jesucristo por medio de todas estas historias y parábolas, que tengamos tener paciencia. Él dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de la lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Él dice, dichosos son aquellos los que perseveraron en el Señor. Son dichosos. Y dice, y repite 3 veces, dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Dice más abajo, versículo 8, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia. Versículo 10, toman ejemplo de sufrimiento y paciencia de los profetas. Versículo 11, dichosos aquellos que perseveran. O sea, la perseverancia y la paciencia, perseverar con paciencia, son actitudes a las cuales Santiago nos está exhortando. Y volviendo a estas parábolas, estamos viendo cómo repetidas veces el Señor dice, versículo 42 de capítulo 24, 42, manténganse despiertos. 25:13, manténganse despiertos porque no saben ni día ni la hora. 24:44, el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. 24:50, el día en que el siervo menos lo espere y la hora que menos pensada el Señor volverá. O sea, de la manera cruzada, él repite que el día menos esperado y la hora menos esperada el Señor vendrá. El día que no lo esperen, vendrá. Lo advierte y exhorta, manténgase despierta, manténgase despierta. Termina parábola de las vírgenes y dice, manténgase despierta. Entonces, y mantenerse despierto, mantenerse alerta, volvemos a la parábola que se distingue a la gente inteligente, a aquellos hijos de Dios, hijas de Dios, a vírgenes sensatas, que lo distinguía de las insensatas, que estaban abastecidas, tenían el depósito guardado, almacenado, la paciencia, la perseverancia. Ellos perseveraron con paciencia. Su paciencia vino la noche. Cuando viene la noche es difícil ser paciente. Cuando viene la noche es muy fácil ir de joda, ¿sí? Vivir la noche, como se dice, ¿no? Cuando viene la noche la gente quiere vivir la noche, ¿sí? Algunos caen en el sueño. La iglesia, ahora vivimos la noche de la iglesia. Ahora vivimos una época muy difícil para la iglesia cuando todos estamos separados, estamos distanciados de una manera artificial. Las fuerzas satánicas habían creado este distanciamiento entre nosotros y con el Señor mismo. Distanciadas las iglesias, nos apagamos.
Es sabido que nos apagamos. Aquellos que no llevaron la iglesia a sus casas empezaron a apagarse en su espíritu, empezaron a congregarse, ya se les pierde ganas, ya empezaron a servir, dejaron de servir, no necesitan tener fuerza para recobrarla de parte del Señor, no van en búsqueda del Señor, no se están llenando con el Espíritu Santo, entonces van en una degradación y decadencia espiritual. Es esto lo que sucede. Llegó la noche, si el Señor permite, el otro domingo vamos a recuperar esta posibilidad de reunirnos y congregarnos juntos. Sería maravilloso, pero sea así o no, porque sabemos que después puede venir otra tanda de separación, van a ser de la manera gradual, el control y la persecución se viene y lo tenemos que tener presente. Tenemos que mudar la iglesia a nuestras casas, tenemos que vivir nuestra espiritualidad desde nuestra casa y nuestro servicio y ministerio desde nuestra casa. Es nuestra casa donde nace el servicio al Señor, donde se realiza el servicio al Señor. Y muchas personas dicen, bueno, tengo mi aceite, tengo mi perseverancia, tengo paciencia, estoy dispuesto a perseverar con paciencia. ¿Cómo lo hago? Siento en la vereda y voy a esperar la venida del Señor. No, hermano, no es así. No es sentarse en la vereda esperando cuando el Señor llega con paciencia y perseverancia. Y yo digo, tengo mucha paciencia, mucha perseverancia, ahí tengo todo un cajón de paciencia y perseverancia, me alcanza. No es así. ¿Por qué les aseguro que no es así? Porque el Señor sigue la historia. La sigue con otra parábola, con parábola de monedas de oro. O en otra traducción dice con minas de oro. Cada mina, si no me equivoco, eran 8 o 80 kilos de plata. O sea, mucho dinero. Era mucho dinero. Y entonces el Señor entrega estas cantidades de dinero. No me acuerdo, no quiero inventar, no me acuerdo, pero es una cantidad muy grande y entrega a uno, le entrega una mina de plata, o sea, una bolsa de dinero, a otro da 2, a otro da 5 y dice, póngala a funcionar, hagan negocio, hagan trabajar lo que yo les doy para que traiga frutos. Señor, al visitarnos con su Espíritu Santo, nos había dotado de capacidades sobrenaturales. Cuando Espíritu Santo visitó tu vida, cuando vino a morar en tu corazón, te había traído dones sobrenaturales, capacidades sobrenaturales que antes no tenías. No sé especialmente qué capacidad tenés vos, pero si conoces al Señor, si tenés al Espíritu Santo, mínimamente un don del Espíritu Santo lo vas a tener para el beneficio de todo el cuerpo. Los dones son para beneficio de los demás, no para beneficio propio. No son motivos para ponerse orgulloso o para llenarse de ego o para dice, bueno, tengo un cierto don, ahora me corresponde una posición de liderazgo, una postura del poder, y ahora puedo maltratar a los demás porque yo soy grosso y ustedes son perejiles. No, no, así no. Esto no. Los dones son carismas, son dones de gracia que nos fueron dados, no porque los merecemos, sino al revés, porque no lo merecemos. Son dones de gracia, no lo merecemos, sin embargo el Señor lo dio por su gracia, por su misericordia, por su amor. Por eso no podemos jactarnos por los dones que tenemos. Tampoco demuestra nuestra espiritualidad, porque son dones. El fruto del Espíritu demuestra realmente nuestro crecimiento espiritual, pero los dones no. Una persona absolutamente carnal e inmadura puede tener espectaculares dones proféticos, apostólicos o no sé qué otro don puede mencionar. Cualquiera puede predicar como mejor evangelista y sin embargo a la vez ser absolutamente inmaduro y carnal.
lamentablemente esto también puede pasar. Así que, pero sin embargo, es otro tema. Nosotros tenemos dones. Y el Señor dice, yo les había dado para que los pongan en ejercicio. Cuando vendré, les haré rendir cuentas. Y aquel que lo tomó, lo guardó y no lo puso en práctica, a este será demandado esta actitud perversa, perezosa, porque termina esta parábola, dice, a este siervo inútil, échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dice, siervo malo y perezoso, vos sabías que te voy a demandar, vos sabías que te voy a llamar a rendir cuentas. De hecho, sos un mentiroso, porque decís, ay, no, tenía miedo. Si realmente tuviste miedo, tendrías que ir y poner a trabajar este dinero. Sin embargo, fuiste malo. Sí, lo escondiste, no lo perdiste, no lo perdiste. Los dones y llamados son irrevocables, no se puede perder, pero lo escondiste. No dejaste que otros disfruten y serán beneficiados con los frutos. Tampoco trajiste fruto a tu Señor. O sea, fuiste un siervo infiel, fuiste un siervo perezoso. Así como el Señor lo dice también en Juan capítulo 15, dando ejemplo de la vid, Él dice, el ramo que no trae frutos, este ramo se poda, se corta, se limpia, ¿no? Pero no se limpia de las hojitas, de los bichitos, no, se limpia en el sentido se poda. Estudié profundamente este tema y con los exegetas realmente científicos, investigando, averiguando, no. Ahí expresamente se dice que este ramo será cortado, será podado, será limpiado de la vid. O sea, el Señor advierte fuertemente contra la pereza espiritual. El Señor no tolera egoístas, el Señor no tolera perezosos. Lo tenemos que tener presente. No estoy diciendo que esta gente pierde salvación, no estoy entrando en este tema, es otro tema aparte, pero que va a haber una sanción y no van a poder recibir beneficios que podrían recibir, esto les puedo asegurar. Y uno puede decir, sí, yo podría poner en práctica mis dones, mis capacidades naturales, sobrenaturales, pero si yo hubiera sido un pastor y tendría a mi disposición un púlpito y podría predicar como Billy Graham a millones, o como Richard Bonke a millones africanos, y ahí podría servir, pero ahora yo cómo puedo servir si no soy un ministro ordenado, no sé qué. Hermanos, es una mentira, es un autoengaño, porque muchos de aquellos que son ministros ordenados sirven a su propio ego y a su orgullo. Muchos de aquellos que suben al púlpito no lo hacen para bendecir. Y el criterio si las obras que estamos haciendo son o no son para Dios, son o no son obras de Dios, vienen de corazón, porque el Señor dice, bienaventurados aquellos que tienen corazón limpio, limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Porque va a haber aquellos que echaron demonios, hacían milagros, sanaban enfermedades, y el Señor les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Nunca los conocí. Ellos van a decir, no, pero Señor, no puede ser, hicimos en tu nombre, predicamos, echamos, sanamos, hicimos milagros. Él dice, nunca los conocí. Y él finaliza capítulo 25 con una parábola más. Discípulo primero, ¿cómo será este tiempo? Él dice, cuando vendré, sentaré en el trono y voy a separar las cabras y las ovejas, o sea, los buenos y los malos. Y el criterio para separar, él dice, en aquel día los separaré y les diré a los corderos que ustedes entran
Dice, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuvo hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fue forastero, me dieron alojamiento, necesitaba ropa, me vistieron, estuve enfermo, me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. O sea, tuve necesidades básicas, ustedes me satisfacieron. Ellos dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos tener hambre, estar desnudo, estar en la cárcel? Y dice, todo lo que hicieron a uno de estos pequeños lo hicieron a mí mismo. Y también a los demás, a los cuales los pone de otro lado, a las cabras. Dice, o sea, a los malos. Dice, ustedes, yo tuve hambre, no me dieron de comer. O sea, está hablando de cosas triviales, de cosas comunes. Algunos dicen, sí, bueno, lo interpretan, entonces tenemos que salir y repartir comida a los vagabundos, ir por ahí, por debajo de las puentes donde viven, gente que vive en la calle. Sí, algunos realmente llamados por el Señor van a salir y van a llevar adelante este ministerio. Conozco gente así, ministros y ministras muy honradas que están haciendo y llevando este ministerio social adelante. Sin embargo, no es para todos y tampoco todos tienen que hacerlo. Tampoco todos tienen que hacer, no hace falta salir a la calle y buscar un vagabundo para dar de comer. Si miras a tu alrededor vas a ver muchísima gente con necesidad. Algunos con necesidad económica que no tienen para comer, realmente pobres, económicamente pobres que se quedaron sin nada, pero hay otros que de repente tienen sus negocios quebrados porque no pueden mantener empleados, porque tienen otra clase de necesidad y de repente vos podés estirarle una mano y ayudarle. No hace falta ayudar con dinero, de otra manera. O podés conseguir trabajo para alguno, podés ir y ayudar a un vecino que está enfermo y no puede ir ni hasta la farmacia, le podés dar una mano. Uno dice, sí, si yo iría a África para poder predicar, no hace falta ir a África para predicar. Fíjate a tu alrededor, vas a ver un montón de personas que no conocen al Señor, que no están reconciliados. Y todas estas gentes fueron puestos por Dios en la esfera de tu influencia. Dios los puso cerca tuyo para que vos influencies sobre su vida, para que vos puedas bendecir a su vida, para que vos empieces a crear una obra misionera respecto de estas personas. ¿No sabes cómo hacerlo? Pregúntame a mí. Haceme una pregunta y yo te enseñaré, te ayudaré cómo hacer para acercar buenas nuevas a estas personas. Tienes que elaborar toda una estrategia para alcanzar a esta gente. Tienes que pensar bien, tienes que ayudarle de buena disposición, entendiendo que esta gente está yendo al infierno. Tienes que hacer todo, sacrificar tu tiempo, recursos económicos, si hace falta para alcanzar a estas personas. Están puestos bajo tu órbita, bajo tu responsabilidad, y el Señor demandará su sangre de ti. Lo tienes que tener presente. Es una responsabilidad que lleva cada uno de nosotros. Uno por ahí piensa, bueno, si tendría un cargo oficial, si sería un ministro ordenado, podría servir más al Señor. No hace falta. Sabes que todo lo que estás haciendo en tu vida, tu trabajo, si lo estás haciendo bien para bendecir a los demás, si lo estás haciendo como para el Señor, de esta manera estás glorificando el nombre del Señor. Puedes hacer cualquier cosa. Estás yendo a trabajar, estás trabajando de limpieza, estás limpiando casas, excelente, limpialo bien, limpialas bien, trata bien a tu empleadora, trabajar de una manera honesta. No toques cosas que no te corresponden, no reclames más de lo que es debido. Trata bien a tu amo, trabaja como para el Señor. Y de esta manera, si lo haces para bendecir, si estás limpiando esta casa y pensás,
Señor, limpio esta casa para que persona que vive aquí quede bendecida por mi trabajo. La quiero bendecir con mi trabajo. Lo hago en tu nombre y como para ti. Y sabes que este trabajo te será contado como la obra de Dios. Te será contado como un gran ministerio, una gran obra que estás haciendo. No importa, puedes ser un contador, un herrero, o un médico, quien sea. Todo lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien para la gloria de Dios, y decíselo a la gente. Mira, te podría atender de cualquier manera como lo hacen los demás, pero te quiero atender bien porque el Señor te ama, y de esta manera el Señor expresa su amor hacia ti, haciéndome prestar estas tareas de la mejor manera, porque en esto se refleja el amor de Dios. Dios te ama. Dios te ama, y enseguida ya colocaste el mensaje del amor de Dios, y de esta manera el mundo será alcanzado, el mundo tuyo, el mundo a tu alrededor. Y esto es lo que el Señor quiere que lo esperes, quiere que entiendas que Él vendrá cuando menos lo estás esperando, pero vendrá a buscarte, y quiere que lo esperes con paciencia, con perseverancia. Esta paciencia y perseverancia es este aceite que mantiene prendida esta lámpara, que debe alumbrar todo a su alrededor. Paciencia y perseverancia es este aceite que hace brillar esta lámpara, que hace esparcir su luz. Porque aquel que perdió la paciencia, aquel que perdió la esperanza, ya no brilla más. Ya se fue al mundo, ya se hundió en su carnalidad. Sin embargo, aquel que sigue perseverando en su esperanza, que sigue esperando al Señor, sigue brillando, sigue esparciendo la luz. Los ríos de agua viva siguen saliendo de su interior. Esta persona realmente está sirviendo al Señor. El Señor lo quiere que lo estés haciendo, quiere que guardes, que prepares este aceite. Y bueno, amado hermano, hermana, ya sobrepasamos nuestra hora, y te invito que cierres tus ojos. Vamos a orar. Papá que estás en los cielos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, te queremos agradecer, Señor. Agradecer que nos dejaste estos ejemplos, estas historias, estas parábolas, haciéndonos llegar la idea principal, que tú vas a venir. Tú vas a venir, y tú vas a venir de una manera que ni la esperamos, a la hora ni el día que no podemos imaginar. No podemos adivinar la hora y el día, pero sabemos que será muy pronto, Señor. Y tú quieres que te esperemos con perseverancia, que perseveramos en esperanza, Señor, que no desalentamos, Señor, y en esta perseverancia, en esta esperanza, Señor, hagamos buenas obras, sirvamos a nuestros prójimos con estas capacidades sobrenaturales, con nuestros dones espirituales, también con todo lo que tenemos en la mano, Señor, brindando comida, vestimiento, cariño, visita, Señor. Todo lo que podemos hacer para nuestros prójimos, sabemos que lo hacemos para ti. De esta manera vamos a tener actitud de esperanza y de perseverancia que tú estás esperando de nosotros. Y de esta manera, Señor, cuando tú vendrás, nos vas a invitar a tu reino, diciendo: vení, pasá, siervo fiel, vení a disfrutar de la herencia del reino que el Señor preparó para ti antes de creación del mundo. Señor, sabemos que vamos a escuchar estas palabras, si vamos a perseverar, si vamos a vivir conforme a tu voluntad, Señor, si vamos a perseverar en esta esperanza, si vamos a perseverar en esta actitud esperándote, en esta actitud de servicio a los demás, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Bendicimos tu santo nombre, inclinamos delante de ti, reconociendo tu señorío absoluto sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga muchísimo, mis amados hermanos y hermanas.